Buenas tardes a todas y todes. Me presento, soy Iván Guerrero y quizá algunos no me conozcáis, pero hoy no hablaré de mí, intentaré ser breve, esta vez sí. Lo primero de todo, quería agradecer al Ayuntamiento de Alameda de la Sagra y a quien haya pensado en mí para participar en este espacio. El Iván del pasado nunca habría pensado en que esto podría llegar a pasar. Para empezar, quería hablaros sobre por qué estamos todos aquí. Hoy es día 27 de junio y mañana harán 55 años que la historia dio un giro y todo empezó a cambiar poco a poco. Allá por estas fechas, una noche de madrugada, unos policías decidieron irrumpir la fiesta de Stonewall Inn, un local de personas LGTBIQ+, en Greenwich Village, en la ciudad de Nueva York. En ese momento era muy común que la policía pudiera arrestarte por el simplemente hecho de pertenecer a la comunidad LGTBI. Y esa noche acudieron a este punto a hacer una redada. Lo que nadie se imaginaba es que eso se iba a convertir en lo que hoy llamamos el primer día del orgullo, la redada de Stonewall. Lo que ocurrió allí fue simple de entender ahora. Las personas LGTBIQ+, a la reacción de la redada policial, se armaron de coraje y con lo que tenían en mano lucharon contra la persecución, enfrentándose a la policía. Aquella revuelta duró 3 días y fue el comienzo de una revolución. Las personas que lucharon allí consiguieron valentía suficiente como para continuar haciendo lo que hoy consideramos activismo. Y os voy a contar un dato un poco curioso, importante, que para mí es importante remarcar, es que la revolución fue liderada por Sylvia Rivera y P. Marshall, que fueron personas racializadas y trans, que poca gente sabe que fueron las personas que impulsaron el movimiento del colectivo. Esta revolución marcó tanto que poco a poco se fue extendiendo por la mayoría del mundo y llegó a España, aunque bastantes años más tarde. En el 1977, en Barcelona, la primera marcha LGTBIQ+ en España. Es importante recordar el contexto histórico y de dónde venimos, ya que en ese momento aún existía una ley de peligrosidad y rehabilitación social, implantada por el franquismo, lo cual se deroga en 1989. Mientras, durante esos años, se fundan algunas instituciones muy importantes a día de hoy, como COGAM. Tras esto, el activismo toma mucha fuerza y el colectivo empieza a ser visible muy poco a poco y tomando espacios. Esto de tomar espacios lo tengo entrecomillado, ya entenderéis por qué. Durante la década de los 80, nuestra comunidad vivía un momento muy decisivo. Tras décadas de represión bajo el franquismo, la caída de la dictadura abrió una ventana hacia la libertad, aunque todavía empañada por el miedo, el estigma y la marginación. La llamada movida madrileña fue mucho más que una explosión cultural. Fue también un acto de rebeldía y visibilidad. Tras las apariciones en televisión, fanzines y la libertad creativa de las personas del colectivo, empezamos a encontrar un espacio para existir de cara a la sociedad. Fue una época en la que el arte y la noche se convirtieron en trincheras donde resistir y celebrar al mismo tiempo. Pero esa liberación también tuvo sus consecuencias. A la euforia le siguió la nueva amenaza, la crisis del VIH-Sida, que golpeó con dureza a nuestra comunidad. La enfermedad trajo consigo una nueva ola de estigmación, silencio y pérdida. Muchas personas murieron ignoradas por un Estado que miraba hacia otro lado, y fueron las redes de afecto, las amistades y los primeros activistas quienes sostuvieron la lucha y la dignidad de quienes eran abandonados. El motivo por el que entrecomillaba tomar los espacios era este. Para la mayoría de los ciudadanos seguíamos siendo personas a los márgenes de la sociedad, o personas con las que había arrasado ese movimiento social. No es hasta mediados de los 90, de la década de los 90, en el que ya no éramos la imagen de televisión de Viviana Fernández cantando con Milady Champagne, también éramos Maca de Hospital Central, una pediatra abiertamente lesbiana. Muchas personas no notarán la diferencia en esto, pero hay una gran diferencia. En el caso de Maca, veíamos un ejemplo de personas que no solo vivía su amor libremente en la ficción con una mujer, sino que también tenía la vida que cualquier mujer en ese momento podría querer llegar a tener. Estos personajes de ficción ayudaron no solo a que las personas LGTBIQ+ nos sintamos representados en la pantalla, sino que también nos introdujeron en una sociedad que todavía vivía con miedo. A principios de los 2000
empezamos a tener nuestros derechos. Y sí, aún después de toda la estatura que les estoy dando de datos históricos, aún me faltan algunos más. En esta etapa no solo estábamos con el cambio de las pesetas a euros, ni celebrando lo que para nosotros era una victoria en Eurovisión del 7º puesto de Rosa López. También estábamos progresando en derechos. Este año, 2025, se cumplen 20 años en julio de la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario, lo que convirtió en realidad el hecho de las personas LGTBI que nos pudiésemos casar posicionándonos así en el tercer país del mundo en firmar esta ley. Gracias a un gobierno progresista, gracias al gobierno progresista de ese momento, pudimos también llegar a tener leyes como la Ley de Identidad de Género, reguladora de la rectificación registral, de la mención relativa al sexo de las personas y algunas otras leyes que fueron avanzando poco a poco. Con todo el boom tecnológico del momento y el gobierno progresista, parecía que ya teníamos conquistado todos estos ámbitos, pero nada más lejos de la realidad. Aunque habíamos avanzado mucho en materia legal, la sociedad aún no estaba preparada para desarrollarlas por completo. Y es aquí cuando quiero hablar de la importancia que tienen las personas activistas en España. En materia de leyes, habíamos avanzado a nivel estatal, pero se estaban desarrollando las comunidades autónomas, como podéis imaginar, un poco regular. Los profesionales en ese momento aún no están formados ni preparados para conocer nuestra realidad, a la cual nos hemos tenido que seguir enfrentando poco a poco con el respaldo de las asociaciones. Estas han conseguido que el colectivo se movilice para que las leyes sean equitativas y justas, desde los ayuntamientos, los pueblos, los colegios, los estatutos de los trabajadores, los centros de salud, etc. En nuestro caso, en Castilla-La Mancha, no es hasta hace 2 años, que en el 2023, que tenemos una ley integral LGTBIQ+, para nosotros los manchegos, en la que yo justo tuve suerte de participar y poder acudir a la firma de esta ley. Como decía, para resaltar la labor de las entidades y las asociaciones, sin las personas activistas no podríamos habernos desarrollado. Esas personas activistas, en el caso de los manchegos, han sido las que hemos y han sobrevivido al sexilio. Y aquí quería contaros un poco lo que es el sexilio. Muchos no conoceréis esta expresión, pero es aquella que se refiere a la despoblación rural en España. Es un fenómeno generalizado que afecta principalmente a los pequeños municipios y áreas de menos pobladas, con graves consecuencias ambientales y sociales. Este proceso se caracteriza por la pérdida continua y constante de habitantes en zonas rurales, resultando en un envejecimiento de la población y la falta del relevo generacional. En nuestro caso, también no solo implica un cambio de lugar de residencia, sino también un impacto emocional y psicológico en las personas, quienes pueden experimentar sentimientos de desarraigo, pérdida de aislamiento. El resultado de esto es que las personas LGTBIQ+, nos tengamos que ir a encontrar nuestro sitio fuera de nuestra casa, que tristemente es el caso de la gran mayoría. Por eso esta tarde quería resaltar la importancia de los espacios seguros. No tienen por qué ser en concreto un espacio. En muchas ocasiones los espacios seguros son solamente detalles, momentos o personas, como dejar que los niños se desarrollen según sus gustos y sus ideas individuales, tener empatía con los demás, no devalidarnos, escucharnos, tener cuidados, etc. En mi caso, he crecido aquí hasta los 18 años. Tengo mucho que agradecer a mi familia y a mis amigas, que siempre, de una forma o de otra, han sabido darme espacios seguros. Y quería contar aquí alguna anécdota graciosa, como por ejemplo que mi madre en el Corpus me dejó tirar pétalos, como todas mis amigas, que era algo que me hacía muy feliz. Con el tiempo he sido consciente del significado de estas cosas y son las que a mí me han hecho que yo pudiera desarrollarme bien y por las que yo realmente me hice activista. Para ir concluyendo, quería comentaros que estoy feliz de estar aquí con vosotros, pudiendo celebrar este segundo orgullo alamedano, viendo la bandera en el balcón colgada, dando el buen ejemplo de hacer y del apoyo real.
Quiero recordaros que no es solo una celebración por los derechos ni una fiesta, sino que también es una reivindicación de nuestros derechos que tanto nos ha costado conseguir. Dar las gracias desde aquí a las personas que han hecho que todo esto haya sido posible, teniendo a referentes como Carla Antonelli, Boti García Rodrigo o Pedro Celoro, entre otros muchos, que hicieron que esto pudiese llegar a pasar. Como os decía, además de una celebración, es una reivindicación, y estos tiempos deberíamos tomarlo, y más en estos tiempos deberíamos tomarlo en serio. Desde que las instituciones hay partidos que no quieren hacer volver a las márgenes, y debemos de tener... Perdón, estoy bien. Como os decía, en estos tiempos debemos tomarlo más en serio que nunca. Desde que hay en las instituciones partidos que quieren hacer que volvamos a los márgenes, debemos de tener más intención, más fuerza y la unión que hemos tenido en otros momentos como en Stonewall. Estamos empezando de nuevo a ser perseguidos por la ley. Por ejemplo, este año se ha prohibido la celebración del orgullo en Hungría. Se han aprobado de nuevo terapias de conversión con el gobierno de Ayuso en Madrid y muchas más otras cosas que no quería mencionar hoy porque no quería que fuese una cosa negativa. No quería que el enfoque principal del discurso fuese político y negativo, pero sí quiero recordaros que ser LGTBIQ+ es un acto político y que hay que parar los discursos de odio sin dejar que se les dé voz, y hay que mantenerse firmes ante estos casos. Reafirmar que el colectivo es feminista y transversal. El feminismo no es feminismo sin las hermanas trans. No dejéis de lado al colectivo. Las personas aliadas son también una pieza principal del puzzle. No os fijéis solamente en lo simple. No queremos tener que ser valientes. No es solo una razón de querer amar, es una razón de ser. También de quererse a sí mismo, de alzar la pluma a su máxima expresión, de vestirse y hablar como nos dé la gana, sin que eso tenga ninguna consecuencia. De que podamos llenarnos de orgullo. ¡Feliz orgullo! 2025. Manifiesto.